Muy buenos días a nuestra sesión Lab 369 del mes de julio. Como siempre, queremos agradecer la valiosa participación de todo Grupo Peñaverde, convocado cada mes, el cual registra cada mes un porcentaje superior al 40% de personas conectadas durante la transmisión, por lo cual pues les agradecemos este espacio que se dan para estar con nosotros. Y bueno, como ya es costumbre, iniciamos con la tradicional presentación de nuestro panel del día de hoy. En primer lugar, pues ya saben, está representado por Katia Ramírez en figura de la Asociación InsurTech México y que como bien saben nos conecta con estos importantes jugadores del ecosistema InsurTech que nos aportan comentarios muy asertivos desde su enorme expertise en el medio. Gracias, Marco. Y bueno, en esta interesante entrevista el día de hoy con el tema de asistentes virtuales, estará participando uno de los compañeros que cuenta con un sustancial conocimiento en la materia por la importante labor que representa en el negocio, que es Mario Flores, quien, como saben, es responsable del centro de call center de General de Seguros y cuenta con 25 años de experiencia en centros de contacto, administrando campañas de servicio al cliente, ventas, retención, renovación, cabina de siniestros y procesos de backup. Tiene 14 años de experiencia en el ramo asegurador enfocado a la atención al cliente, mejora y automatización de procesos a través del uso de plataformas tecnológicas de vanguardia y más. Bienvenido. Y por parte de la IM, el día de hoy está con nosotros Andrés Montaneda, co-founder y CTO de Insurgiro. Andrés utiliza inteligencia artificial, cloud y computing y tecnología serverless para innovar y mejorar los sistemas de seguros, haciéndolos más escalables y seguros. Con amplia experiencia en la industria de seguros, lidera un equipo en 7 países como socio avanzado de AWS. Además, Andrés ha impulsado el crecimiento de marcas como Coca-Cola, KFC y Nike. Es fundador de startups, investor y entusiasta de Payton, con más de 20 años de experiencia en marketing y tecnología. Dicho esto, los dejamos en manos de Mario y Andrés, recordándoles que todas sus dudas e inquietudes nos las pueden compartir, por favor, a través del chat durante la sesión y las estaremos leyendo al término de la misma para que nuestros expertos nos apoyen a resolver. Adelante, Muchas bienvenidos. gracias, Katia. Pues antes que nada, agradecerles la invitación a este Lab 369. Sin duda, uno de los temas más interesantes. Como todos el día de hoy sabemos, pues la tecnología evoluciona a un ritmo increíblemente rápido, ¿no? Por lo mismo, pues obviamente todas las empresas y General de Seguros, General de Salud no son la excepción, pues siempre buscamos explorar formas de cómo mejorar la participación y la experiencia de estos clientes. Eh, Hoy podemos ver que estamos implementando herramientas como Conecta, como Wii, los grandes proyectos que tenemos todos en estas compañías. Y justamente estos proyectos pues van muy enfocados a tener herramientas tecnológicas que puedan compaginar y puedan vivir en un ecosistema con la nueva tecnología que todos conocemos o hemos escuchado hablar de ello, que son los asistentes virtuales. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es un asistente virtual? Bueno, pues el asistente virtual es un programa de software diseñado para ayudar a todos los usuarios en sus tareas, responder preguntas, ofrecer soporte. Esta inteligencia artificial pues está ayudado y se impulsa a través de algoritmos de aprendizaje automático y esto pues, le permite comprender un lenguaje natural y responder a las consultas de cada uno de los usuarios. Los asistentes virtuales, como sabemos, se pueden utilizar para una amplia gama de propósitos, desde programar citas, enviar recordatorios, proporcionar actualizaciones meteorológicas, realizar búsquedas en Internet, etcétera. Aquí, pues nos gustaría que todos ustedes nos ayuden a saber qué conocen ustedes de asistentes virtuales, cuáles son los asistentes virtuales que tenemos hoy en día, para lo cual les voy a pedir que escanemos el código QR que tenemos en la pantalla. Vamos a responder una encuesta y aquí vamos a empezar a ver qué sabemos de los asistentes virtuales o cuáles son los asistentes virtuales. Entonces, si me ayudan, por favor, a escanear el código QR y a responder para que empecemos a ver en las pantallas sus respuestas.
No sean tímidos, participen. Nos están escribiendo a que compartamos el link. Por ahí Pau ya Lo nos vamos a ayudó en el compartir por el chat. chat. Ajá. Alexa, muy bien. Gracias, Pau. Um, Lo vamos a poner también por acá por el chat, Por el chat. para quien no pueda leerlo con el QR, pero para empezar a registrar sus respuestas. Creo que por acá ya dice que hay 6 respuestas enviadas, pero no nos está. Gracias, Alfred. Ah, por acá, miren, Chat, GPT, Siri, ChatGPT, Siri, Siri, Alexa, Alexa. Siri. Ah, miren, por acá está Bixby. Estaría interesante checar ese si no lo conocía, no sé si ustedes lo ubicaban. Seguramente ahorita Andrés nos platicará un poco más al respecto. Muy Bixby bien. del de Samsung, ajá. Lo bueno de estas sesiones Tito, nos permiten asistente de actualizarnos, Teams. ¿verdad? Lo que yo ahí sí me pregunto un poco, Andrés, a lo mejor es si tenemos el Siri, ¿no? Llamado Siri en los teléfonos y lo que sea, que al principio era como muy novedoso, ¿no? Era de, ay, le pregunto cualquier tontería o lo que sea. Pero realmente yo ya es un asistente virtual que yo creo que sí me ayudaría en muchos temas, pero la verdad es que no lo utilizo, ¿no? Tecnológicamente yo pienso que hay que hacer una diferenciación con lo que está pasando a partir de, yo diría los últimos 2 años, pero con más fuerza a partir del último año. O sea, yo creo que en realidad todo lo que conocíamos sobre inteligencia artificial se está dando un vuelco, sobre todo en esta rama de asistencia, a partir de los sistemas que se denominan como LLMs, ¿no? Que son estos Large Language Models. Entonces, yo creo que la verdad es que inclusive tienes que tenerle más fe a Siri. Espérate la actualización del iPhone que sale este año. Y la verdad es que vamos a ver unos vuelcos muy importantes en la capacidad que ahora tienen los sistemas de entendernos lenguaje natural a los humanos, ¿no? Sí. Pues de ¿Cuántas acuerdo, veces? pues igual por ahí creo que algunos no pudieron porque creo que son de los diferentes grupos y solamente pueden verlos los del grupo de general de seguros, pero bueno, creo que la mayoría de la gente creo que sí estamos más o menos orientados o sabemos lo que es un Sí, asistente correcto. virtual. Entonces, si quieren, seguimos con... ¿Cuántas veces no nos pasa que pensamos en que quiero comprar ropa, muebles y de repente en Google nos empieza a aparecer eso, ¿no? Dice, un mundo nos espía, pues efectivamente, ¿no? A eso se refiere esta parte de la inteligencia artificial. Andrés, a mí me gustaría que nos pudieras ayudar con base en tu experiencia a diferenciar entre un asistente virtual y un chatbot. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Porque de repente muchas veces también tendemos a confundir estos dos términos. Claro, yo diría que un chatbot está más bien contenido dentro del espacio de un asistente virtual y es mucho más acotado, ¿no? Un chatbot es mucho más específico a un solo canal, ¿no es cierto? A un tipo de función, mientras que lo que entendemos como un asistente virtual es algo mucho más amplio, es un sistema omnicanal, o sea, es decir, que podría a veces escribirnos o a veces podría hablarnos, como justo muchos ejemplos que pusieron Alexa, Siri, ¿no es cierto? Entonces, en realidad el término asistente virtual, yo diría que contiene de cierta forma al chatbot, siendo el chatbot una expresión más acotada y más pequeña de un asistente virtual, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, pues justo con lo podemos ver aquí en contexto, un estudio que se ha realizado en 14 países por la empresa M5 identificó la automatización con inteligencia artificial. La mejora de estos modelos predictivos, las interacciones personalizadas, prevención de patrones de fraude, todo eso es lo que también aporta mucho no solo a las aseguradoras, sino a la industria en general, ¿no? A la industria financiera. Aquí, Andrés, ¿qué nos puedes comentar tú al respecto de estas tendencias? ¿Cómo ves el futuro? Claro, mira, para nosotros en Insure Hero esto es nuestro pan de cada día. Nosotros estamos trabajando esto todo el tiempo y yo separaría, digamos, este tema en tres grupos grandes, ¿vale? El primer grupo sería
la inteligencia artificial como interfaz. Eso significa verle a la inteligencia artificial como la capacidad que tienen ahora estos sistemas de entendernos el lenguaje natural, ¿sí? El segundo grupo sería la inteligencia artificial en operaciones. Entonces acá entiéndase reducción de costos, eficiencia en operaciones del día a día, eficiencia en control documental, en ese tipo de cosas. Y finalmente, la inteligencia artificial en la toma de decisiones, ¿ok? Acá, en cambio, entendamos esto como reducción de riesgo, ¿no es cierto? Control de fraude, personalización de precios, que es algo súper interesante que yo creo que se va a poner en tendencia, y una serie de cosas que nos ayudan a tomar decisiones, ¿ok? Entonces, si separamos la inteligencia artificial en estos tres aspectos, nos damos cuenta que la atención al cliente se centra en la primera. Es, yo creo que hasta ahora estamos muy acostumbrados a las interfaces, digamos, o este término de UX UI, que es un término que se inventa para podernos dar botones y palancas y cosas que nosotros podemos utilizar para hablar con un sistema y que nos entienda. Y el problema que ha tenido particularmente la industria de seguros es que es un negocio complejo. Es un negocio donde las preguntas son muy particulares, ¿sí? Yo quiero cubrirme bajo cierto seguro, pero mi esposa está embarazada, pero ¿qué hago si es que está? Y es muy diferente si está en los últimos meses, en los primeros meses. Y eso es, yo creo que una de las cosas que más va a cambiar con la entrada de los LLMs. Es que ahora tenemos una interfaz que puede consultar a nuestro core service, ¿no es cierto?, por detrás para sacar esa información, pero que finalmente lo que hace como un buen trabajo es entenderle a la persona, entender los conceptos, inferir lo que está preguntando y dar soluciones muy acertadas, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de de los aspectos que más va a cambiar. Perfecto, muchas gracias. Totalmente de acuerdo contigo. Estamos tocando temas, de repente escuchamos inteligencia artificial, bots. ¿Cómo influye, cómo impacta esto en las empresas y sobre todo en el factor humano? Déjenme compartirles un dato que vivimos también aquí todos los días y seguramente muchos ahorita estarán asentando la cabeza porque justo una vez que nosotros empezamos con esta transformación digital impulsada por la inteligencia artificial, pues nos damos cuenta que en los seguros en particular, el 40% del tiempo dedicamos nosotros a tareas administrativas. De repente, eh, a mí me pasa muy seguido aquí en el call center, en las cabinas, llamadas donde me dicen, oye, mi póliza está vigente, está cancelada, seguramente en el CSS es cuánto tengo de copago, todavía tengo dinero para mis consultas, para mi farmacia, etcétera. Y este tipo de situaciones es donde nos puede ayudar justamente la inteligencia artificial, estos asistentes virtuales, estos bots, y entramos a un tema donde de repente, como seres humanos, decimos, oye, esto nos va a venir a cambiar, nos van a esta inteligencia artificial va a sustituir al factor humano en las organizaciones. No sé, ¿cuál es tu visión en esta transformación sin perder de vista, obviamente, este valor tan importante que cobra el factor humano? ¿Cómo Sí. visualizas esa compaginación? Pues verás, yo la verdad es que acá en Ecuador, donde yo resido, doy una charla particular que se llama Superminds, ¿ya? Y esto significa eh, entender el valor que tiene el humano combinado con la inteligencia artificial, no en vez de, ¿vale? Y lo que nosotros, pues, ayudamos mucho a las empresas a entender, sobre todo en seguros, es que nos enfocamos mucho en decir, mira, ¿cuántas veces alguien se ha quejado de que no tiene suficientes recursos para dar un trato más personalizado, mucho más humano, mucho más cercano, ¿verdad? Si pensamos que, digamos, en esta famosa regla de Pareto, ¿verdad? Donde 80% de las consultas, la verdad es que son muy banales, como tú mencionabas, ¿no? Datos pequeñitos, coberturas, copagos y cosas de ese estilo. Si eso lo empieza a cargar la inteligencia artificial, nos abre la mente a pensar en qué podemos hacer con el recurso humano para poder llegar realmente a un nuevo nivel de atención al cliente. Y si lo está pensando la compañía A, pues con seguridad lo está pensando la compañía B y la compañía C, lo que me hace pensar a mí que vamos a entrar a un nuevo terreno, a un nuevo terreno de asistencia y de servicio al cliente,
donde la vara está mucho más alta, donde el servicio humano puede tomarse el tiempo. Ustedes pues saben, en un call center el TMO y todos estos indicadores son súper claves, ¿no? Y nos obligan a ir todo muy rápido, pero si en realidad empezamos a apoyarnos en la inteligencia artificial, yo creo que se va a dar un cambio muy positivo donde realmente tienes tiempo de atender preventivamente algunas de tus cuentas y dejar en cambio las cosas más del día a día a estos sistemas. Y lo último también que te quería comentar ahí, Mario, es que nosotros también tenemos ya casos de éxito donde lo que vemos es que realmente si tú quieres sacarle el jugo a la inteligencia artificial, le pones al lado de un humano y lo potencias. Y a ese concepto, ¿no es cierto? Un profesor de MIT le puso de nombre Superminds, para los que les interese, es un libro que está ahí disponible, donde exponen diferentes patrones en los que las personas pueden trabajar con los sistemas de inteligencia artificial y lograr resultados 2x, 3x que no los vas a lograr si simplemente pones la inteligencia artificial. Entonces yo creo que ahí hay una gran oportunidad para trabajar en conjunto, ¿no? Estás muteado, Mario. Sí. Perdón, Marco, gracias. Sí, justo como lo comentas, Andrés, yo creo que explotar esa parte de la inteligencia artificial para este tipo de situaciones, pues nos va a permitir a nosotros como líderes en las empresas desarrollar otro tipo de capacidades y de habilidades en todos nuestros colaboradores, ¿no? Hasta este punto, bueno, pues creo que todos tenemos claro que los asistentes virtuales demuestran ser más una herramienta útil, no solamente en las compañías aseguradoras, sino en el día a día. Y obviamente en la parte de servicio al cliente es donde más se está utilizando hoy en día para este tipo de atenciones. Y con base en esto, Andrés, no sé, a tu consideración, ¿cuáles pueden ser los tres principales motivos eh, de valor añadido que pueden aportar y cuál podría ser la repercusión, ¿no? Si perdemos este foco de ir compaginando tanto la inteligencia artificial como el factor humano. Claro, por ese lado, digamos que hay un dicho que ha cogido mucha popularidad en donde dice, la inteligencia artificial en primera instancia no busca quitarte tu trabajo, pero la persona que está utilizando inteligencia artificial seguramente que sí. Y lo mismo se aplica a negocios. Yo pienso que ya como empresas tenemos que entender que esta tecnología está aquí para quedarse. Yo a muchos clientes les explico, esto es como que, no sé, hubiéramos inventado el Internet, o sea, así de importante es tecnológicamente este cambio que se nos viene. Y como tal, yo creo que las empresas tienen que, digamos, entender que su competidor está en el mismo proceso y que va a levantar la vara y se va a volver un estándar. Lo que los clientes van a esperar de la industria de seguros en los próximos meses, no años, meses, es que vamos a por lo menos esperar que yo puedo como de cierta forma hablar con mi póliza, ¿no? O sea, yo le puedo hacer preguntas, puedo consultar casos, escenarios hipotéticos y además lo puedo hacer a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, o sea, ya no va a ser un tema, digamos, de decirte, mira, te podemos atender de 8 a 5 los lunes, sino que se va a volver mucho más agresivo, mucho más rápido y los clientes van a esperar eso como un mínimo, como un estándar. Eso me parece súper interesante. Otras áreas que también creo que vale la pena pues mencionar es la capacidad que tienen los sistemas para poder inferir riesgo. Y eso lo que significa en pocas palabras, para tratar de aterrizarlo en ejemplos, es, imagínense un escenario donde tú recibes cierta información, automáticamente la información de tu cliente está entrando ya dentro de unos parámetros. El bot califica rápido qué tanto riesgo puedes tomar, qué precio le puedes ofrecer. Por eso yo mencioné al principio que yo creo que en seguro se viene una nueva era de precios personalizados. O sea, ya no vamos a ver el paquete general, sino que ya puede ir mucho más a detalle. Y en ese sentido, estas cosas pueden ocurrir a una velocidad tan rápida que tú puedes cerrar ese tipo de negocios sobre la llamada. En ese momento, porque tienes un experto, ¿no es cierto? Un experto asesor de riesgo que te está dando información súper rápido que antes no teníamos esa capacidad. Y claro que cometen errores, pues definitivamente, pero lo que nos está pasando a nosotros sobre todo es que vemos que el grado de error que comete la inteligencia artificial es a veces mejor que el grado humano que ya estábamos cometiendo y la velocidad
es inigualable. Entonces, en ese aspecto, yo respondiendo un poco a la pregunta, creo que hay tres aspectos fundamentales que yo creo que van a cambiar. Es digamos, el primero es la velocidad a la que van a ocurrir ciertos procesos, cosas que antes podía tomar un día, 2 días laborables, ahora se van a esperar en minutos, ¿no es cierto? O tal vez segundos. El segundo aspecto, yo creo que es esta vara que se va a levantar en servicio al cliente, este nuevo normal que la gente va a esperar, ¿no es cierto? En cuanto a la capacidad de preguntas y atención personalizada que reciben, eso creo que va a cambiar muy, muy pronto. Y el último factor también que creo que es importante es entender cómo nosotros ahora vamos a poder trabajar uno a uno con los clientes de forma virtual y eso nos va a permitir crear una nueva gama de ofertas personalizada no solo en precios que ya mencioné antes, sino también en condiciones de servicio y en otros factores que a las personas les interesa mucho. Construir tu propio plan o generar cosas que antes tal vez pues como empresa nos hubiese puesto en unos aprietos operativos. Ahora la verdad es que van a ser muy, muy fáciles de lograr y yo creo que esas son tres cosas que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Sí, perfecto, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias por esta explicación. Oye, Andrés, y bueno, pues ya aprovechando el tiempo, tu expertise, digo, todo esto que nos acabas de platicar, por supuesto que se escucha muy interesante. Definitivamente es algo que va a venir a revolucionar el mundo en general, sobre todo también, como dices, las aseguradoras. Pero no sé, me gustaría saber si es posible que nos dieras un ejemplo, cómo operan estos asistentes virtuales en la industria. Claro, verás, un ejemplo que a mí me gusta dar mucho a nuestros clientes es valorar su data, ¿sí? Tomen en cuenta que estos sistemas que estamos conversando, pues lo hemos dicho en toda la charla, se van a volver un commodity, todo el mundo los va a aplicar, todos los van a tener, ¿sí? Desde contestar un correo automáticamente, muy personalizado, hasta, ¿no es cierto?, pues un control de riesgo de fraude, todos van a tener esto. Entonces, te hace pensar lo siguiente, cobra mucha relevancia la data que tú has acumulado en el tiempo. Entonces yo lo que les invito, ¿no es cierto?, como empresa, es a decir, oye, ¿qué he logrado obtener en el tiempo? Todos esos chats que tenemos grabados, las grabaciones de call center, ¿no es cierto?, donde hemos hablado con nuestros clientes y hemos logrado resolver sus problemas, hoy en día se vuelven data de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, esta data de entrenamiento va a realmente potenciar cómo podemos aplicar estos asistentes de una forma innovadora frente a nuestra competencia que va a ser absolutamente lo mismo, o sea, que va a ser exactamente lo mismo. Nosotros ahora, yo creo que entramos a una etapa de valorar la acumulación de data. ¿Sí? El chat de un asesor con su cliente atendiéndole o poder inclusive entender las comunicaciones de nuestros mejores agentes y volverlas un estándar en nuestro chatbot. Yo creo que eso en nuestro asistente personal, yo creo que va a ser muy, muy valioso porque en realidad, como digo, la data es como la gasolina, ¿no es cierto?, de este nuevo vehículo que es la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que eso es un punto que tenemos que tomar en cuenta cuando aplicamos estos asistentes virtuales. Estás en mute, Mario, por si acaso. Gracias, muchas gracias, Andrés. Para finalizar esta sesión y pasar a leer todas los comentarios, preguntas, dudas que tengan todos nuestros compañeros, me gustaría saber cuál es tu visión en este mediano, largo plazo en la evolución de estos asistentes virtuales. Digo, ya nos has platicado, nos has llevado por ese camino. Sin embargo, no sé, tú estás en Ecuador, nosotros estamos en México, de repente es complicado en cuanto al nivel de sistemas implementar este tipo de inteligencias. Te platico, yo hace 8 años que llegué aquí a General de Seguros, queríamos implementar chatbots, una asistenciadora que teníamos hizo ese convenio con los chatbots y la verdad es que no funcionó. Yo creo que desde mi punto de vista no estábamos todavía preparados, la tecnología que utilizábamos no está preparada para convivir con esta inteligencia artificial. No sé, ¿tú cómo lo ves en el mediano y largo plazo? Yo tengo un dato que a mí me gusta compartirle a mis clientes y es que en el 2020 se sacaron
más o menos a nivel mundial 1.500 patentes, alrededor de 1.500 patentes en inteligencia artificial. El número para este año es estratosférico, o sea, estamos hablando de ya cerca de 100.000, o sea, no me acuerdo si es 80.000, 90.000 patentes por año en temas de inteligencia artificial, lo que te demuestra un aceleramiento brutal, ¿no es cierto?, del sector. Y luego el otro factor que yo te diría es, y tratando de no sonar muy a ciencia ficción, pero la inteligencia artificial está mejorando la inteligencia artificial. ¿Eso qué significa? Pues hoy por hoy, una de las compañías más grandes que está en este sector, que es Nvidia, ellos han comentado que ya hay un pedazo de sus chips que nadie dentro de su empresa pues sabe cómo funcionan, sino que ya la inteligencia artificial los está diseñando. Y un poco de nuevo, sin sonar tan de ciencia ficción, lo que quiero decir es que estamos entrando en una aceleración exponencial de la tecnología. Es decir, que la tecnología mismo se está mejorando a ese ritmo a sí misma. Entonces, literalmente lo que va a pasar en los próximos años, vamos a ver un adelanto en dos años, un año, 2 años, lo que habíamos visto en inteligencia artificial en 10. Entonces se vuelve muy, muy, muy acertado tu comentario, Mario, de decir, oye, esto hace tan solo 3, 4 años lo implementabas y era un dolor de cabeza y no te entendía. Y lo que todos tenemos en la mente de un chatbot es escribirle algo y que diga, no te entiendo. Te voy a pasar con un asistente, Correcto. un asesor. Entonces, es ese concepto, digamos, que yo pienso que ya solo en los próximos meses va a cambiar radicalmente, sobre todo porque Microsoft lo está poniendo en las manos de todos a través de su Office, ¿no es cierto? En todos los ejecutivos. Y iPhone va a ser lo mismo, Android va a ser lo mismo. Entonces yo creo que se va a volver muy común ya. O sea, yo pienso que si levantáramos la mano hoy en día, ¿quién utiliza herramientas como ChatGPT más de 2, 3, 4, 5 veces al día? Por ejemplo, yo soy un caso así, o sea, utilizo más de 15, 20 veces al día. Digamos que fuéramos un grupo todavía más pequeño, pero dale unos meses y ese va a ser el normal y cuando eso ocurra, yo creo que vamos a entrar en una velocidad exponencial digamos, de aceleramiento de la inteligencia artificial. Entonces, la verdad es que espero cosas súper interesantes en los próximos meses, años, y creo que es súper interesante y muy enriquecedor ver empresas como ustedes que ya les interesa empezar a conversar de esto con un foro tan grande como el que estoy viendo y que empecemos también a capacitarnos, porque esto se va a volver una carrera muy importante para todas las empresas en todos los sectores, pero yo creo que en el sector financiero y en el sector de seguros, yo creo que le vamos a sentir muy, muy rápido y además con mucho impacto. Entonces, me parece muy valioso este espacio y de nuevo les agradezco, ¿no? La oportunidad, ¿vale? Al contrario, muchas gracias a ti. Creo que ha sido muy enriquecedor todas tus aportaciones, el aclararnos esos mitos que de repente tenemos que va a venir a sustituir al factor humano. Al contrario, es una herramienta y ahorita que te escuchaba hablar, pues lo veo con mis hijos, ¿no? De repente utilizan ya todos estos asistentes virtuales para hacer sus tareas. Aquí en el chat nos pones él, ya se pueden hacer presentaciones, solo ingresamos datos que requerimos y se generan rapidísimo. Cuando antes nos pedía una presentación nuestro jefe y eran 2 o 3 horas, y qué tal si me la regresa y no le gusta, etcétera, ¿no? Hoy en día apoyados de esta inteligencia artificial, de estas herramientas que tenemos ya todos a la mano, pues obviamente nos facilita mucho el trabajo, nos reduce el tiempo, nos da más calidad de vida, ¿no? Entonces es muy importante esto que acabas de comentar y bueno, pues nada que agradecerte la participación, todos estos conocimientos que nos compartes y bueno, pues si gustan, podemos empezar a leer algunas dudas, preguntas que tengan aquí eh, en, en el foro. Sí, por aquí Ángel Martínez, muchas gracias a todos a nuestros panelistas. Nos dice Ángel Martínez, súper interesante lo que comentas, Andrés. Recomendado el libro Sálvese quien pueda de Andrés Oppenheimer, que justamente menciona todo lo que nos comentas sobre la aceleración de la inteligencia artificial. Por ahí también creo que tú mencionabas otro libro para ponerlo por aquí en el chat, si alguien está interesado. ¿Cuál era? Se llama Supermind de Thomas Malone, Thomas TH. Ajá. Entonces, este es un profesor de MIT con el que yo tuve la oportunidad de hacer mi cursado de inteligencia artificial
Y la verdad es que él desde hace mucho tiempo está enfocado en ver cómo los humanos trabajamos con las computadoras y eso es súper interesante como ángulo, ¿no? De acuerdo. Andrés, nos preguntan por aquí también, ¿qué tan protegida, y tú que estás en AWS, qué tan protegida está la información al usar estas herramientas? Nosotros, obviamente, como aseguradoras, los bancos, la parte de salud, qué información muy sensible, qué tan fácil o qué tan viable es que podamos tener fugas, ¿cómo podemos prevenir esto? Claro, verás, esa es una muy buena pregunta. Por ponerles un ejemplo, ChatGPT, la herramienta que utilizamos, ¿no es cierto?, a través de la web, esa no está protegida y te dicen claramente que toda la información que tú le compartas, pues puede ser utilizada en entrenamiento, ¿vale? Pero hay otras soluciones nivel enterprise. Por ejemplo, nosotros para nuestros sistemas utilizamos una solución de AWS que se llama Bedrock que se utiliza con lenguajes, digamos, por ejemplo, con modelos como el de Anthropic, que se llama Claude, y algunos otros. Y en este sentido, en cambio, estas soluciones ya a nivel enterprise te dejan tener visibilidad total de la data que tienes, visibilidad total de la interacción y del entrenamiento que está teniendo tu modelo. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso, es un comentario súper valioso porque una cosa es lo que está en el Internet para disponible a todos ahora de forma gratuita para poder probar y utilizar, ¿no es cierto?, en el día a día, pero para niveles empresariales sí existen soluciones bueno, yo conozco la de AWS porque somos partners, pero también sé que pues hay un símil en Google y hay un símil en Microsoft, digamos, que tienes que utilizar estas herramientas nivel enterprise para poder tener seguridad de datos. Eso es súper importante. Muchas gracias, Ok, pues Andrés. por aquí esperamos un poquito más a ver si alguien pregunta más. Yo sí tengo una pregunta, por ejemplo, Andrés. Entiendo que sí hay como varias herramientas, ¿no? Hablando de ChatGPT y Sí. algunas otras, ¿no? Que nos has mencionado. Eh, Entiendo que no todas son para todos los procesos, ¿no? A lo mejor Mario dice, yo estoy en call center y no sé si un ChatGPT es mi mejor opción o por ejemplo, para prevención de fraudes o lo que sea. eh, ¿Cómo saber qué tipo de herramienta es la mejor para cada proceso? Claro, verás, a mí me gusta recordar también que la inteligencia artificial es una ciencia, ¿no es cierto? Digamos, una rama que está en desarrollo ya por más de 3 décadas, ¿no es cierto? Entonces, en realidad tienes muchos modelos disponibles, donde los LLMs son uno de ellos, ¿no? Que ha cogido mucha fuerza porque tiene pues una capacidad de inferencia muy fuerte, pero existen otros tipos de modelo como Machine Learning, por ejemplo que es idóneo para fraudes, por ejemplo, para entender ciertos patrones y ciertos comportamientos y poder avisorar patrones. Yo diría que es importante, como yo en algún momento mencionaba que lo separaría como en 3 grupos, ¿vale? Y dentro del primer grupo, donde la inteligencia artificial es una interfaz, yo creo que los LLMs van a ser los campeones absolutos porque nos entienden bien a los humanos y nos explican también bien cosas. O sea, prepárense también en una empresa para que, por ejemplo, el CEO de la empresa o los directivos de una empresa puedan como que hablar con su data. O sea, es decir, preguntarle cómo están las ventas y ya casi que anular la necesidad de reportes y de dashboards. Entonces, ¿por qué? Porque como interfaz, este robot es muy bueno entendiéndonos. Pero hay otras áreas como el control de riesgos, el control documental, que van a utilizar otros componentes, ¿no? Reconocimiento de imágenes, digamos, como decía antes, el reconocimiento de patrones por medio digamos, de Machine Learning. Pero sí creo que vale la pena, Marco, mencionar una cosa. La carrera actual de los grandes jugadores está en unificar estos modelos bajo un solo techo. Entonces, para las personas que utilizan ChatGPT ya, digamos, de forma constante, sabrán que a partir de los últimos modelos del 4.0 y el 4O, que es el 4 omnicanal, la verdad es que se han empezado a unificar muchísimo los modelos y ahora tú estás chateando y le puedes preguntar por una imagen y le puedes preguntar por un cálculo matemático y por detrás pues nos cambian de modelo al apropiado y yo creo que eso se va a volver una tendencia en los próximos meses. O sea, yo creo que hoy por hoy sí hace sentido entender que hay varios modelos y que cada modelo pues funciona mejor para su caso de uso, pero no me sorprendería que en los próximos 6 meses, o sea, así de rápido, digamos que entrando al 2025,
el modelo solo está encargado de entender cuál de sus submodelos, voy a usar ese término, ¿no es cierto?, es el apropiado para responderte. Y eso acota lo que yo decía, se va a volver la única interfaz, se va a volver que tú puedes hablar con alguien que te entiende, ¿no es cierto? Y cuando te entiende, dice, mira, lo que me preguntó Marco se haría mejor con este modelo y aplica el modelo apropiado al caso de uso. Entonces, la verdad es que sí se está acelerando mucho, ¿no? No, pues muy interesante. Y, perdón, ahorita paso a otras preguntas que tenemos por acá. Te iba a comentar, o sea, por ejemplo, esto yo creo que nos puede ayudar a crear un perfil del cliente mucho más finito, ¿no? Como es, pero no sé si todo esto se puede integrar, ¿no? Porque al final, como decimos, en seguros pues son muchos procesos, ¿no? Y al final, si obtenemos toda la data integrada de lo que pasa en cada flujo de estos procesos, pues nos va a detallar muy, muy, muy puntualmente pues todo nuestro perfil, ¿no? De cliente que se utiliza mucho para temas de marketing, etcétera, ¿no? Y ofrecerle soluciones que realmente pues le sean convenientes para lo que él necesita. Sí, totalmente. Ahora, por acá, Víctor nos pregunta, ¿alguna de esas herramientas tienen costo? ¿Tendríamos acceso a ellas pensando en el costo-beneficio que tendría para la empresa? Y sugiero que se abran dentro de los cursos estos temas de asistentes virtuales, por ahí, para que lo consideren nuestra área de comunicación, y los de inteligencia artificial. Entonces, la pregunta, ¿alguna de esas herramientas tienen costo? ¿Tendríamos acceso a ellas? Pues de hecho hay muchas demos, entiendo, ¿no? Pero a ver, no sé tú ahí, desde tu Sí, o experiencia. sea, todas estas herramientas ya en alto volumen tienen costo, ¿sí? Normalmente hay muchos demos con los que puedes arrancar. Particularmente OpenAI soltó su modelo de ChatGPT ahorita sin costo, con el modelo 4o, y este modelo es el más potente. Te limitan un poco la cantidad, ¿no es cierto?, de mensajes. Todo en LLM se trata de tokens, ¿no? Se habla de tokens. Entonces te limitan la cantidad de tokens. Un token es como 7 caracteres, algo así. Entonces te limitan la cantidad de interacciones que puedes tener, pero de cierta forma te están dejando probar de forma gratuita. Yo creo que ahorita los grandes jugadores quieren que esto se vuelva un nuevo normal y que la gente pues tenga mayor acceso posible. Entonces no te sorprendas si viene ya en tu Android, en tu iPhone de forma gratuita este año, al final de este año, porque creo que ese va a ser uno de los objetivos, ¿no? De acuerdo. Oye, Andrés, otra pregunta muy interesante que nos hace acá Eder Molina. Dice, ¿es posible identificar si un asistente virtual o chatbot es fake? ¿Podríamos hoy en día caer en algún fraude? Sí, sí, verás, ya están acuñando, no me lo tengo ahorita en la punta de la lengua, pero ya están acuñando como un nuevo término para el equivalente de phishing, pero con inteligencia artificial. Y la verdad es que sí es un tema súper relevante porque los sistemas se están poniendo muy buenos y muy convincentes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso y seguramente lo ideal va a ser generar dentro de las empresas, ¿no es cierto?, comitivas o grupos que estén encargados de poder enfrentar estos nuevos tipos de problemas a nivel interno, porque acuérdense que la mayoría de hackeos o cosas así ocurren, se llama social hacking, ¿no? O sea, ocurren porque nos vulneran a los que trabajamos en la empresa. Entonces, por ahí siempre hay que empezar. A veces la gente empieza por estos ataques, todo ficticio, rusos y cosas de ciencia ficción, pero en realidad hay que empezar casa adentro, hay que empezar más bien capacitando al personal. Entonces, yo creo que eso es lo primero que tienen que hacer. Y de ahí, en el aspecto de los clientes, todavía es muy importante las cosas que ya traíamos desde la era del Internet, es decir, que los canales, ellos se aseguren de que los canales son los canales oficiales, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas también van a seguir siendo muy importantes en la era de la inteligencia artificial. Nada más que la verdad es que nos va a tocar subir un poco el nivel a todos porque digamos que sí es un poquito más difícil detectar a ratos cuando algo es falso, ¿no? Tenemos, gracias Andrés, otra duda de Francisco. En los casos en los que ya se tiene instalado un RPA o algún modelo basado en IA, ¿qué es lo que hace que sea más rápido o cómo se puede integrar la velocidad? Buenísimo. A ver, un modelo, un RPA, por ejemplo, es un proceso automatizado, ¿no es cierto? Mucho más acotado que nos permite a veces integrar cosas sin llegar a integrarlas técnicamente y muchos de ellos están basados en inteligencia artificial, pero digamos que son como específicos, ¿ya? Yo en este contexto le vería al RPA como un brazo y, ¿no es cierto?, a la nueva
gama de inteligencia artificial como un cerebro. Entonces, lo que yo haría en ese aspecto es que si ustedes tienen varios procesos de NRPA que están individualizados, la inteligencia artificial es capaz de entenderlos como un flujo. Les voy a contar rápidamente una anécdota de Insure Hero, de algo que nosotros estamos pues trabajando, que tal vez les sirva muy bien. Y es que nosotros estábamos creando pues uno de estos asistentes en bot, ¿no es cierto? Y le dimos un número de endpoints que son, ¿no es cierto?, las conexiones que tienes con un sistema, ¿verdad? Y le dimos un número de estos endpoints y le dijimos, mira, tu misión es darle este X servicio a un cliente, ¿ya? Pero no le explicamos cómo funcionan los endpoints, no le explicamos en qué flujo los debe consumir, no le explicamos nada más, o sea, solo le dijimos, mira, aquí hay unos 5 o 6 endpoints y tú debes lograr este resultado. Y digamos que el bot obtuvo digamos, un grado de efectividad muy bueno, asombrosamente bueno, para no tener ningún contexto de lo que estaba haciendo. Y lo que me lleva a mí a pensar que si tú tienes ahora RPAs que hacen procesos particulares, como por ejemplo hay RPAs que están metiendo datos de clientes en un core o están, ¿no es cierto?, actualizando información o cosas de ese estilo, pues hagan la prueba a ratos de de darle acceso a un LLM de varios de estos RPAs y ver si funciona este patrón que yo les comento. Piénsenles a los RPAs como brazos y a los LLMs como cerebros. Y si le das a un cerebro acceso a estos brazos y le dices, mira todo lo que puedes crear, pues por ahí les va a sorprender la velocidad a la que esto infiere el flujo que ustedes estaban esperando sin necesidad de programar o de explicarle, ¿no? Perfecto. Pues acá Roberto Godínez nos pregunta, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te enfrentaste en las implementaciones de inteligencia artificial antes? Claro, acotarlas es complejo. Hay dos temas importantes. El primero es que un reto importante de esta nueva gama de LLMs es que alucinan. Alucinar es un concepto en inteligencia artificial donde el robot se inventa una respuesta, pero pues le hace sonar muy convincente. Y ese ha sido uno de los retos, acotarles a los modelos para que obviamente no se salgan de lo que queremos que respondan y no se salgan de la información veraz de la empresa, ¿no es cierto? La información real. Y el segundo tema que yo diría que ha sido como complejo ha sido las validaciones. Bajo esto hay un concepto que a mí me gusta mucho que se llama un GANS, es un Generative Adversarial Network. Entonces, para no ir muy técnico, es cuando le pones a una inteligencia artificial a revisar a otra. Entonces, hagamos cuenta que yo tuviera un motor de inteligencia artificial que genera rostros humanos, ¿vale? Y al principio lo natural que hicimos fue poner gente a revisar eso. Decíamos, mira, por ahí salió la nariz medio chueca y por ahí salieron los ojos y como que iba mejorando el sistema. Pero por ahí a alguien se le ocurrió, oye, ¿y si hacemos otro robot que es muy bueno calificando rostros humanos? O sea, no los genera, pero es muy bueno como un crítico de arte, ¿vale? Entonces el primer bot era un artista y el segundo es un crítico. Y cada vez que el artista produce algo, el crítico le corrige y empiezan a andar como en círculos. Eso era un poco lo que me refería antes cuando decía que ahora ya la inteligencia artificial está mejorando la inteligencia artificial. Entonces yo creería que estos dos conceptos han sido los retos más interesantes en este último año. Acotarlos, ver que no alucinen, ver que se mantengan estables. Y el segundo, entender a ratos cómo podemos decir, oigan, este modelo, ¿le cubrirías a esta persona? ¿Qué porcentaje le cubrirías? Te da un porcentaje y luego correrlo con un segundo modelo y ver si está de acuerdo. Por acá Omir nos dice el spear phishing, una forma muy selectiva de phishing, se ha vuelto cada vez más sofisticado con la integración de la inteligencia artificial. Sí, Sí. sí, Acá sí. Roberto, Iván. perdón, responde Andrés. ¿Vas a No, comentar no, algo de... solamente que es verdad y que se está volviendo mucho más sofisticado. Entonces me mantengo en lo que decía, es importante crear comités ¿no es cierto?, grupos encargados un poco de capacitar al resto del personal porque se viene una nueva tendencia y hay que estar al día con eso, ¿no? Gracias. Acá Roberto Godínez nos dice, ¿qué porcentaje de alucinación se considera viable para liberar un asistente conversacional basado en IA generativa? Ahí es una muy buena pregunta. Lo que nosotros hacemos es hacer am, el concepto es como un compounding. O sea, ¿qué significa? Es decir, el primer modelo que pones normalmente te va a generar
digamos, 80 y algo por ciento, y esto es un modelo entrenado, ¿no es cierto? Este es un modelo que ya ha sido entrenado, te va a generar un 80 y algo por ciento de efectividad, pero que no es aceptable para un servicio al cliente. Entonces, lo que haces es poner estos segundos sistemas que validan la respuesta. Y lo que se puede hacer es, perdón, no era compounding, es stacking, el término técnico, en donde sumas los resultados de varias inteligencias artificiales y entregas como más o menos el promedio. Entonces, lo estoy explicando muy por encima, pero eso es lo que hace más o menos por detrás. Y entonces, con ese tipo digamos, de prácticas, puedes llegar a efectividades del 90 y algo por ciento, 98%, que ya es muy bueno para un servicio de atención, ¿no? Entonces, lo que quiero decir un poco con esto es que sí hace falta no solamente como que enchufarlos así como vienen y conectarlos y ponerlos a dar respuestas, sino que por detrás está el entrenamiento y la validación por parte de otro modelo. Eso es lo que te lleva a esos índices altos que queremos en atención al cliente, ¿no? Pues creo que por acá ya se nos terminaron las preguntas. Pues no nos queda más que agradecerte, Andrés, Katia, Mario, por esta muy interesante sesión, que al final pues es esta parte de actualización, ¿no? Lo que mencionas un poco, ¿no? Estamos actualizando para saber qué y cómo hacerlo, ¿no? O qué Correcto. y cuál es el modelo que mejor me conviene implementar, ¿no? Correcto. Y muchas gracias a todos los que se conectaron. Muy buen fin de semana y nos estamos viendo próximamente.